pues hágale pues Kevin Muñe, ¿viste o sabías que el Vaticano hay dinero para acabar con la pobreza 2 veces? ¿Tú qué crees? Amor, eso lo llevan diciendo desde que yo estaba en el colegio. Que el Vaticano tiene tanta plata que podría acabar con la pobreza a nivel mundial. Si algo es cierto es que el Vaticano tiene mucha plata. Creo que nadie puede dudar de eso. Es más, anteriormente, porque eso ya no lo muestran, yo creo, no sé qué harían con esa chimbada, pero ellos, los papas se ponían una especie de corona y esa chimbada tenía como un dije, o creo que era en la corona o era como en un collar. Eso tenía como un rubí, una esmeralda, una piedra preciosa. Esa mierda costaba murgo de plata, papi, pero mucho, mucho, mucho dinero. Y es que si usted se ponía a ver la historia de la Iglesia Católica, esa gente en la Edad Media, uy, yo no sé si ustedes sabían, les voy a contar acá, pero en la Edad Media los habitantes tenían que pagarle tributo a la iglesia. Ojo, porque no es como hoy en día que usted, ay, la limosna, ay, quiere colaborar con la limosna, ay, sí, vea, tome esos 5.000 pesos. No, en la Edad Media tenían que pagarle tributo. Es decir, usted no solamente le pagaba impuestos al reino, porque usted tenía que pagarle impuestos al rey, tenía que pagarle impuestos a la iglesia. Y si, por ejemplo, usted tenía un terreno de... Sí, era obligatorio, obviamente, porque en esta época la iglesia y el rey reinaban de la mano. Creo que a eso se le conoce como monarquía. O sea, eran de la mano, de la mano. La iglesia tenía tanta potestad como el rey. O sea, la iglesia te podía condenar a vos a muerte, así de sencillo. Que lo hicieron mucho tiempo, por mucho tiempo, de hecho. Entonces, imagínate que vos, por ejemplo, tenías, ay, imagínate que me compré una finquita de 4 hectáreas. Llegaba a la iglesia y decía, 4 hectáreas. Qué pena, papi. 2 hectáreas. Porque esas otras dos son de nosotros. Con eso vas a ayudar a que el reino de Dios se termine de construir. O sea, no lo mires como un impuesto, es una ayuda que le estás dando a Dios. Papi, la iglesia católica llegó a tener tanta plata en la Edad Media. Brother, esa gente era millonaria. No, no eran millonarios, eran magnates. Tenían las mejores comidas. Todos los miembros de la Iglesia Católica tenían joyas, vestimentas caras, de todo, brother, de todo. Esa gente tenía mucha hijueputa plata. Es más, hubo no voy a decir que todas, pero hubo en aquella época una iglesia, a mí se me escapa el nombre, que se atrevió a cobrar dinero por perdonar los pecados. Oiga, pues, cierto día de más que se levantó el sacerdote allá, el obispo, yo no sé qué putas, y dijo, ¿qué tal si le decimos a la gente que Dios me habló y me dijo que les iba a perdonar pecados si pagaban un dinero? Y claro, como en aquella época no creer en Dios era un delito, todo el mundo tenía que creer en Dios, o al menos fingir que lo hacía, porque eso era un delito. Es más, podía ser hasta condenado con la muerte, con pena de muerte. Le voy a tirar un datico aquí extra antes de comenzar con la historia. Resulta que en aquella época la Iglesia Católica la misa la daban en latín. Latín es un idioma que ya no se utiliza, es una lengua muerta, se les llama a eso. O sea, ya no rige en ninguna nación. Y en esa época las misas o todo lo que tuviera que ver con la iglesia lo daban en latín. Y resulta que, pues estamos hablando de la Edad Media, la población en su 95% era analfabeta, es decir, no sabían otro idioma, no sabían escribir y mucho menos sabían leer. Es decir, la gente siempre que iba a misa no entendía ni chimba de lo que le estaban diciendo. O sea, ellos iban a misa porque sabían que esa era la casa de Dios y toda la vaina y porque tenían que hacerlo y porque o si no me voy a condenar en el infierno, me pueden matar. Pero no entendían un carajo porque toda la misa era en latín y ellos no hablaban latín, desde luego. Empecemos por ahí. Bueno, en fin, llega una vez, yo no recuerdo el nombre de la iglesia, pero el obispo, el que estaba a cargo, se le ocurrió la maravillosa idea de comenzar a cobrar por perdonar pecados. Entonces cierto día dijo, no, es que Dios me autorizó a mí, Dios me dijo que si ustedes quieren entrar al reino de los cielos y han pecado, cada pecado tiene un precio. Y si ustedes lo pagan, pues es un pecado menos, por ende, estás un peldaño más cerca del cielo. Y entonces imagínate que la gente, por ejemplo, llegaba y decía, ay, padre, he pecado, es que
tuve sexo con mi vecina, o tuve sexo con mi prima, o con la hermana de mi mujer, o le pegué a mi hijo, o me masturbé pensando en no sé qué, o no, o sea, todo era pecado igual en esa época también. Entonces el padre le decía, ay, hijo mío, grave, grave, grave. Voy a hablar como si manejaran la moneda en pesos colombianos, o en dólares, mejor dicho. Vea, hermano, la verdad es que ese pecado es muy grave y si tú quieres que Dios te lo perdone, tienes que pagar $450. Ay, padre, pero es que es muy caro. Hijo, ¿acaso la salvación tiene precio? Que pues que sí lo estaba teniendo en ese momento, pero hijo, ¿acaso la salvación tiene precio? O sea, ¿prefieres quemarte en el infierno por no pagar $450? Pues debiste haber pensado eso antes de pecar, pecador. Entonces, ¿qué hacía la persona? Como todos eran temerosos de Dios y les daba pánico quemarse en el infierno, pues el marica iba, vendía todo el ganado que tenía, vendía quizás el anillo de compromiso de la mamá y pagaba los $450 y el padre le decía, listo hijo, tu pecado está perdonado, muchas gracias. Ya no, ya llamé a Dios y me dijo que hágale que todo bien, que si usted ya pagó, que él lo perdona, él lo va a tachar allá arriba. Y el man, ay, qué chimba, me puedo ir para la casa a volver a pecar. Increíble, ¿no? Increíble. Muchas gracias. La gente tan marica. Pues es cool, vea. Uno en esta época, uno diría, la gente sí es huevona. Pero papi, en una época donde, a ver, volvemos al tema de la educación en la población. Pille, pues. A ver, yo diría que por ahí un 70%, un 80% en la época de la Edad Media eran pobres. O sea, además de analfabetas, eran pobres. Y cuando hablamos de pobres es que eran campesinos, o sea, vivían en unas condiciones bastante precarias, casi todos. No tenían higiene, o sea, esa gente no tenía dientes, un montón de enfermedades, eso tenían clamidia, eso, mejor dicho, hermano, es una mierdota, porque pues los únicos que tenían beneficios en aquella época eran la nobleza, y ya, papi, porque literalmente cuando usted nacía como hijo de un granjero, usted estaba destinado a ser granjero. Usted no podía acceder a nada más. O sea, su papá era un granjero, papi, a usted el destino lo premió siendo granjero. Hágale, que su papá le enseñó cómo criar esos marranos, que es que el reino necesita gente que críe marranos. Si usted nació con un papá que era herrero, a usted le tocaba ser herrero. Después de que su papá muriera o mientras su papá estaba en vida, usted tenía que darle duro con el martillo al acero con él, en compañía de él. Usted no tenía de otra, huevón. Usted estaba condenado a seguir la misma profesión de sus papás. O sea, el mismo sustento. ¿Por qué? Porque el reino necesita que produzcan. No se me vuelvan vaguitos. Arriba, inmundo animal. Necesitamos que produzcan. Entonces todos estaban condenados, además de que la mano de obra la pagaban re mal, pero mal, 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 huevón. Los únicos que tenían beneficios y plata y salud, además, eran los nobles. Estamos hablando de lords, los reyes, pues desde luego toda su descendencia de paz hacia abajo, papi, y ascendencia inclusive. Bueno, toda esta vaina, ustedes entiendan a lo que voy. Hasta que llega la peste bubónica o la peste negra, que creo que ustedes saben qué fue eso, ¿no? Esa mierda fue tan grave que acabó con un tercio de la población europea. Un tercio. Un tercio. O sea, murió gente hasta para tirar para el cielo. Y como las personas no tenían salubridad, no tenían salud, vivían en unas gonorreas de condiciones precarias, pues la mayoría de muertos, a pesar de que la muerte no distinguía entre nobles y pobres, se llevó a la mayoría de pobres, de granjeros, de herreros, de no sé, de todo lo que sea trabajos del campo, lo que necesitaba que de panaderos, o sea, de toda esta vaina, huevón. Los mató a casi todos, brother. A casi todos, marica. Claro, también se llevó a nobles, se llevó a familiares de los reyes y toda la vuelta. Normal. Pero como esa gente sí podía vivir aislada porque vivían en su propio mundo y tenían médicos que pues tampoco eran capaces de curar ni chimba, ¿no? Pero pues algo hacían.